rotación. Acá vamos a hacer una comparativa con lo que ya vieron ustedes con la cinemática traslacional. Algo ya vimos en alguna oportunidad. Y vamos a comenzar recordando un concepto, a ver si lo tienen claro. ¿Quién puede explicar qué es un radián? ¿Alguien sabe lo que es un radián? ¿Una unidad de medida? Una unidad de medida ¿de qué? ¿De ángulos? Ángulo. Vamos a ver lo siguiente. Supongamos que tenemos una partícula que en el instante t está en la posición P y en el instante P' está en la posición P'. Acá se forma un triángulo, ¿no? Vamos a llamar el triángulo O, P', P, el ángulo tita. Y esta distancia que ha recorrido, esto que está acá, esto es el arco. ¿Sí? El radián, si esto es el radián es un ángulo que se define, en este caso, y para formalizar o generalizar su definición, es un ángulo particular que su arco, o sea, la distancia que hay entre P y P', tiene la misma longitud que el radio. Entonces, tita, expresado en radianes, va a ser S, por definición, S sobre R. Cuando yo recorro toda una vuelta en grados sexagesimales, voy desde los 0 grados hasta los 360 grados. ¿Sí? ¿Cuánto vale la longitud de esta circunferencia? 360. No. Escuchen bien lo que he preguntado. ¿Cuánto vale la longitud de la circunferencia? No cuánto vale el ángulo. ¿Cuánto vale la longitud de la circunferencia? S. ¿Cuánto vale el S para cuando yo giro o doy toda una vuelta? 6,28. ¿Qué es lo que es 6,28? ¿Radianes? No, 2pi. a ver. Yo no estoy pidiendo el valor en radianes. Si estoy pidiendo una longitud, no me pueden dar un ángulo, ni en grados sexagesimales ni en radianes. ¿Cómo calculan ustedes? Si yo les dijera, bueno, a ver, calculen la longitud de esta circunferencia de radio unitario, de radio R, ¿cómo calculan la longitud de la circunferencia? ¿Qué fórmula aplican? 2 por pi por radio, profe. 2 por... ¿Quién está hablando? Perdón. Bustamante, profe. ¿Quién? Bustamante.
2pi por el radio. Si lo divido en el radio, ¿sí? Esto lo simplifico. Y el ángulo va a valer ¿cuánto? 2pi, ¿qué? Radianes. ¿Cuánto vale tita para cuando yo doy toda una vuelta? Vale 2pi radianes o 6,28 radianes. Quiere decir que si para 360 grados, cuando doy toda una vuelta, mi ángulo vale 2pi radianes, un ángulo de un radián va a valer ¿cuánto? Un radián por 360 grados dividido en 2pi radianes. Radián con radián. Y esto es lo mismo que poner 360 grados dividido en 6,28. ¿Cuánto es esto? Aproximadamente 57 grados. Quiere decir que cuando este ángulo tita vale 57 grados, tengo un radián. Entonces, si yo tomo una... A ver si lo puedo hacer con esto. A ver, vamos a hacer una... Supongamos que esta es la circunferencia, ¿no? Y le estoy colocando a ver si lo alcanzan a ver. Le puse una banda elástica, ¿ves? ¿Sí? Sí. Bueno. Quiere decir, vamos a suponer que la banda elástica es una piola, ¿no? Que no tiene... Que ahora ya sea la longitud de la circunferencia. Si yo la corto a esta y la estiro, ¿sí? O sea, la estiro, coloco en una superficie plana, hago esto. Esta era la piola, la corto ahí y la estiro. Un radián es esto. Un radián, mido son 57 grados, es desde acá, empiezo, o de cualquier lado, empiezo de acá a acá. ¿Cuántas veces voy a tener esta medida en toda la vuelta? ¿6,28? ¿Quién habló? Fuente. Sí. 6,28. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y este pedacito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá tengo una fracción, 0,28. ¿Por qué? Porque 6,28 veces está contenido un radián en los 360 grados. Cada porción de estas son 57 grados, 57 grados, 57 grados, 57 grados, y 6,28, ¿qué? Radianes. 57 grados y 6,28 radianes. ¿Se entiende eso? Sí. Bueno, esta es la premisa para poder entender el movimiento o la teoría de la cinemática de la
rotaciones. La unidad de medida a nosotros nos van a pedir que expresemos el resultado, ya sea en radianes o en grados sexagesimales. Entonces, volviendo a la relación, a la definición de lo que es un radián, ¿sí? Podemos decir que el ángulo θ es igual, que la longitud no el ángulo θ, que la longitud S del arco es θ, o directamente R por θ. ¿Sí? La relación. Esta longitud es igual al radio por el ángulo. Pero fíjense que esto es una unidad de longitud y esto también quiere decir que θ o el radián es adimensional, ¿no es cierto? Entonces, vamos a definir ahora lo siguiente. Vamos a suponer esa partícula girando. Salió fea la. Vamos a suponer una partícula que en un instante de tiempo t está en esa posición con un ángulo θ1, en otra posición posterior t', el ángulo es θ2, y se está desplazando en una circunferencia de radio R. Entonces, las posiciones son para el tiempo t, está esta partícula, suponiendo que partió desde el 0 grado, ahora está en θ1. Su posición la voy a marcar con un ángulo. Las posiciones ahora, así como yo lo hacía en una recta, decía, bueno, este es el origen, este es el x1, en un instante t, en un instante t' está en x2. Bueno, ahora en vez de ser distancias en una recta, tengo la trayectoria circular. Por lo tanto, lo que hago es marcar su posición con un ángulo. Por ejemplo, le digo, bueno, en el instante t, la partícula se ha desplazado 20 grados. Y al cabo de un cierto tiempo, en t' ya ha barrido 70 grados. Entonces, t' voy a tener θ2. Por lo tanto, de acá, puedo decir que el desplazamiento, acá el desplazamiento, ¿cómo era? x2 menos x1 era el delta x. Bueno, acá el delta θ es θ2 menos θ1, o sea, la posición final menos la posición inicial. ¿Estamos hasta ahí? Sí. ¿Alguna duda? Pero ¿Solo con los ángulos vamos a determinar la posición? ¿O también puede ser con S? No. Las posiciones se denotan con ángulos. El arco es la trayectoria que ha barrido el cuerpo o la partícula, lo que se ha desplazado, pero en unidades que no son de ángulos. El S
como recién lo vimos acá, cuando yo me muevo 360 grados, el S, ¿cuánto vale? Ya lo dijeron ustedes, vale 2pi por el radio. ¿Sí? Pero en radianes, ¿cuánto vale en radianes esto? Cuando doy una vuelta, 6,28 radianes. ¿Sí? Pero las posiciones las vamos a dar con ángulo. Así como acá lo hacíamos con una distancia desde el origen hasta el tiempo que estamos queriendo identificar la posición, aquí el cuerpo parte. En un instante t ha barrió este arco, pero la posición, si yo les digo, se las doy en valores de radianes, lo tienen que convertir a ángulos para poder marcarlas, ¿no es cierto? Porque ¿cómo voy a marcar acá 1,22 de S o del valor total? Entonces, más fácil medir todo esto, las posiciones en ángulos. ¿Qué ángulos? ¿Estos qué ángulos son? Ángulos sexagesimales. ¿Sí? Ahora, este desplazamiento, cuando acá sucede este desplazamiento en un delta t, ¿qué podía decir? Que delta x sobre delta t, ¿qué es lo que era? ¿Qué es lo que es delta x sobre delta t? ¿Velocidad no es? ¿Qué velocidad? Ah, no, no sé. Velocidad media. Velocidad media. Velocidad media. Entonces, acá, como esto ocurre en un delta t igual a t' menos t, delta tita sobre delta t se va a llamar omega con una rayita. Omega es la velocidad angular. Velocidad angular. Y, profe, ¿sería media también y instantánea o no hay? Por ahora estamos viendo velocidad media. Ya vamos a ver la instantánea. Ah, bueno. Y se representa así. Omega. Pero ¿qué pasa? Omega, una velocidad, es un vector. Entonces, para representarlo en este plano, se aplica la siguiente regla. La mano derecha, el índice de mis dedos, en la dirección en la que gira el cuerpo. Y el pulgar me indica que está saliendo desde el plano. Por lo tanto, es como si yo viese la punta de un vector. Entonces, ahí dibujo la velocidad angular, el vector velocidad angular. Si estuviese girando en el otro sentido, tendría que colocar la mano, la punta de los dedos en el sentido de giro, y el pulgar se estaría introduciendo en el plano. Entonces dibujaría ¿qué? Una cruz. Sería, si girase así, ¿sí? Omega, acá tendría que dibujar en el centro, y en el centro, no en cualquier lugar, ¿no? Se representa. Bueno. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna duda? Vamos a definir, como ya se ha hecho en el movimiento rectilíneo uniforme,
la velocidad angular instantánea. Sería el límite cuando el delta t tiende a 0 del delta θ sobre el delta t. Y esto es la derivada de θ respecto de t. Esto se llama cociente incremental, al igual que lo vimos en el movimiento rectilíneo uniforme. Pero, ¿qué pasa? Que a nosotros nos interesa, más allá de estas definiciones, después nos va a interesar relacionar esto con lo que conocemos de las velocidades. Por ejemplo, acá esto lleva una velocidad. Si yo lo representase, por ejemplo, podría decir este cuerpo lleva una velocidad v, en este punto una velocidad v. Esas serían las velocidades tangenciales. Bueno, si esto está girando a velocidad omega, ¿cómo relaciono esta velocidad lineal con esta velocidad angular? Suponiendo que se mueva a velocidad constante. O sea que este módulo siempre es el mismo. Bueno, eso lo vamos a ver enseguida. Vamos a seguir un poquito con las definiciones. Hasta acá estamos considerando un movimiento con una determinada velocidad. No estamos diciendo si la velocidad del cuerpo es constante o si es variable. Solamente estamos definiendo la variable angular, velocidad angular, omega. Bueno, ¿puedo borrar? Sí, profe. Sobre esta misma figura, ahora vamos a considerar lo siguiente. En este instante t, la velocidad angular, supóngase, es omega. Pero cuando pasa por acá, por el instante t', la velocidad que sea omega'. O sea, esto está rotando, pero ha habido un cambio en la velocidad angular. Por lo tanto, puedo decir, para el tiempo t, velocidad omega. Para el tiempo t', omega'. Entonces de acá saco un delta omega como omega' menos omega. Y como esto sucedió Profe, en un... Sí, ¿puedes repetir? Se lo escucho muy trabado. dije que en cada uno de los instantes de tiempo las velocidades han cambiado. El cuerpo, esto es como si en la línea recta pasara de 0 y en el instante t lleva una velocidad v1 y en el instante t' una velocidad 2. Ahora va a ser omega y omega'. ¿Sí? Por lo tanto, como esto sucede en un delta t, que es t' menos t, vamos a poder escribir que alfa, que es la aceleración angular, es la variación de la velocidad delta omega sobre delta t, y este es el alfa medio, o sea, la aceleración media. La aceleración instantánea va a estar definida como el límite cuando t tiende a 0 de delta omega sobre delta t. ¿Sí?
¿No sería cuando delta t tiende a 0? Sí, perdón, delta t. Delta t tiende a 0. Y esto es la derivada de omega respecto de t. Bueno, entonces tenemos definida las tres variables del movimiento circular, que son posición, velocidad y alfa, la aceleración. Son las componentes con las que vamos a trabajar y que nos van a llevar ahora a encontrar, a partir de esta definición, qué relación existe entre las variables de la traslación, como decimos acá, qué relación hay entre la velocidad tangencial de ese cuerpo con la velocidad angular, sabiendo que se mueve en una trayectoria circular de una determinada longitud de radio. ¿Puedes subir un poco la cámara, profe? ¿Alguna Gracias. duda hasta acá? Por supuesto que los problemas que ustedes van a resolver son como los que han visto en la cinemática traslacional, pero ahora teniendo en cuenta estas relaciones, ¿no? Entre la velocidad tangencial, por ejemplo, y la velocidad angular. Vamos a ver qué pasa con si hay aceleración o no en este movimiento, qué tipo de aceleración es la que existe. Entonces, para poder avanzar, vamos a partir de esta relación, ¿no? De la definición de Radian, en donde dice que el arco es igual al radio por el ángulo, ¿no? Bueno, ¿puedo borrar esto acá? Y vamos a comenzar con esas relaciones, ¿no? Para ir interpretando qué es lo que sucede. Fíjense que esta expresión me dice que esta distancia equivale al radio por este ángulo. Quiere decir que acá, cuando este cuerpo gira entre estas dos posiciones dadas por desde el punto P al P', lo hace en un delta T. Entonces yo podría decir que si aplico diferenciales, podría decir que el diferencial de S respecto de T es igual a R por el diferencial de θ respecto de T. Porque R es una constante. O sea, acá las variables, ¿cuáles son? Cuando el cuerpo se mueve, desde una posición a otra, varía el arco. Y a su vez varía el radio con esta relación.
Pero ¿qué es lo que es la derivada de S respecto de t? Esta es una magnitud lineal. Si yo la considero una magnitud lineal, entonces sería la velocidad que lleva la partícula. ¿Qué velocidad? Esta velocidad. La velocidad. Voy a correr esto. Acá lleva una determinada velocidad. Es una velocidad. Este era el arco. Es la velocidad tangencial que lleva el cuerpo. Es igual a R por omega. Porque la derivada de θ respecto de t es igual a omega. Entonces ahí me encuentro con una primera relación de la velocidad tangencial relacionada con la velocidad angular. ¿Sí? Y R es una constante. ¿Cómo, perdón? R es una constante. R, sí, el radio. El radio. Entonces, vamos a ver que vuelvo acá. De igual manera, podría encontrar, si yo aplicase a esta expresión, le aplicase otra vez la derivada, porque esto es una variable, puede ser que el cuerpo no se esté moviendo con velocidad constante, entonces diga la derivada de b respecto de t es igual a r por la derivada de omega respecto de t. Y la derivada de b respecto de t es la aceleración. ¿Qué aceleración? La aceleración tangencial que lleva el cuerpo igual a r, pero la derivada de omega respecto de t es alfa. ¿Sí? Que es la derivada de la velocidad respecto bueno, hasta ahí estas relaciones, después las vamos a ocupar para resolver o para manifestar en los trabajos cuál es la relación entre las variables traslacionales y las angulares. ¿Alguna duda hasta acá? Vamos a recordar lo que ustedes vieron en la cinemática lineal para encontrar las gráficas de la posición en función del tiempo, la velocidad en función del tiempo, la aceleración en función del tiempo, y cuáles son las ecuaciones que nos permiten resolver los problemas. Sin ir más lejos, usted en el movimiento traslacional, este cuerpo que se mueve con una determinada velocidad y se desplaza a una distancia X, del tiempo T1 al tiempo T2, decían, bueno, el desplazamiento X2 menos X1 igual ¿a quién? A la velocidad por T2 menos T1. Y hacíamos coincidir que este sea 0, que este sea 0, y decíamos, bueno, velocidad igual a espacio sobre tiempo. Bueno,
la velocidad acá en el movimiento circular, ¿cuál es? Omega. La posición está dada con el tiempo, con el ángulo θ. Y el tiempo es el tiempo que transcurre. Entonces acá hay una similitud entre las variables de la traslación y las de la rotación. Para un movimiento uniformemente acelerado, ustedes decían x2 al cuadrado igual a x1 al cuadrado más 2a por x. Bueno, θ final al cuadrado será θ inicial al cuadrado más 2a, que es alfa, por θ. Y así vamos a ocupar las ecuaciones. De igual manera que han utilizado las gráficas y las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme, las vamos a llevar con estas relaciones a interpretar el movimiento circular, ya sea de una partícula o de un cuerpo en particular. ¿Se entiende? Esa tarea de relacionarlas y de ver de dónde surgen las ecuaciones, las deducciones, están en el apunte. Eso es algo que lo van a tener que ver ustedes, porque ya hemos visto la parte demostrativa del movimiento rectilíneo, y aquí solamente ahora vamos a interpretar a las gráficas. ¿Hay alguna duda hasta acá? Por mí no, profe. Ahora veo por qué tomamos al ángulo como la posición. ¿Quién está hablando? Fuente. Sí, yo le había preguntado antes. ¿Por qué tomamos qué? No, antes le había preguntado si siempre íbamos a tomar al ángulo como la posición. No. O sea, dependiendo, ya vamos a ver el problema. Fíjense algo interesante ahora para que se entienda un poco más esto. ¿Qué ventajas tengo utilizar yo? Vamos a suponer este cuerpo. Vamos a suponer este cuerpo. Bueno, supongamos este cuerpo rígido que se está moviendo con una determinada velocidad angular y tiene una determinada velocidad tangencial. ¿Sí? Pero este cuerpo está constituido por, vamos a suponer, muchas m sub i. Cada puntito, o sea, este tiene una masa m, y m es la sumatoria de igual 1 a n de las m sub i. Estas chiquititas que están acá, estos puntitos, son las m sub i. Pero, ¿qué particularidad tiene este cuerpo? Que por cada una de esas m sub i, cuando se mueve este cuerpo, cada una de estas m sub i describe ¿qué? Una trayectoria como circular, ¿no es cierto? Cuando este cuerpo se mueve, todas estas partículas m sub i se mueven con la misma velocidad angular o con la misma velocidad tangencial. ¿Con la misma angular o no? Con la misma velocidad angular. Todas las m sub i se mueven con la misma velocidad angular. Entonces, para la ventaja que yo tengo para escribir el movimiento de un cuerpo, en una trayectoria circular, es que todos sus componentes se mueven con la misma velocidad. Pero imagínense si tengo que describir el movimiento de ese cuerpo a través de las velocidades tangenciales que hay en cada una de estas m sub i.
esta que pasa por acá, tendrá un vectorcito así. ¿Cómo he dibujado yo los vectores en magnitud? Este más grande, este más chico, más chico, más chico. ¿Por qué? Porque la velocidad tangencial es omega por R. El radio para esta es más chico que el radio para esta, por lo tanto, esta va a tener un vector más grande que esta que está acá. ¿Se entiende? Entonces, a mí no me conviene describir el movimiento circular a través del desglose de sus partículas individuales que lo componen. Yo analizo todo con las variables del movimiento rotacional, de la cinemática rotacional, porque sé que este cuerpo se va a mover siempre con velocidad omega. Ah, bueno, ¿y qué relación tiene este cuerpo en este instante de tiempo? ¿Qué velocidad lleva? Y bueno, lleva una velocidad tangencial que es omega por el radio. Bueno, este será el radio. Y no tengo que ponerme a investigar nada más, ya está todo ya definido. ¿Se ve la ventaja? Profe, Sí, en este caso, cada partícula tendría el mismo ángulo, ¿verdad? sí, las posiciones, todas las partículas que pertenecen a este cuerpo, en este instante de tiempo, tienen la misma posición. ¿Sí? En un instante posterior, supongamos que el cuerpo ahora esté acá, en un instante posterior, el cuerpo va a estar acá con otra velocidad, o con la misma, no sé, porque depende con qué movimiento se mueva. Se va a mover con velocidad constante, con velocidad angular constante, con velocidad angular variable, no sé, las voy a tener que relacionar. Lo que sí sé es que todas las partículas pertenecientes a ese cuerpo tienen en este instante o en este la misma posición, es lo que caracteriza al cuerpo. El movimiento circular no lo podríamos analizar partícula por partícula si no es a través de estas relaciones, pero sería una locura. Si ya conocemos la relación entre la variable tangencial con lineal con angular. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, vamos a ver si podemos compartir lo que tienen en el apunte para que se lo vean cómo lo van a trabajar, cómo van a... Avísenme cuando estén viendo el apunte. Y se lo ve, profe. Bueno, esto es lo que ustedes tienen, lo que está disponible. Y acá voy a ir relatando lo mismo, tal vez yo lo he dado de otra manera, pero es lo que está en el apunte. Acá hablamos de la posición angular, que siempre la posición angular acá está marcada a través de un punto O, de donde se empiezan a medir los ángulos. Pero esto es relativo, ustedes pueden empezar a medir los ángulos desde cualquier posición. Por lo general siempre decimos, bueno, en una coincidencia con un eje X, a partir de ese punto siempre medimos los ángulos. Bueno, tenemos el arco, el radio, el ángulo y las dos posiciones. A partir de ahí, dos posiciones dadas por sus correspondientes ángulos, θ y θ', para las posiciones P y P', y por lo tanto la definición de la velocidad angular media como el delta θ sobre delta t. La velocidad angular instantánea
como lo vimos, es el límite del cociente incremental o bien la derivada de la posición respecto del tiempo, posición angular, ¿no? El mismo criterio para la definición de la aceleración angular en dos instantes de tiempo distintos. Tenemos las velocidades angulares omega y omega prima, por lo tanto, la aceleración estará dada por el cociente incremental delta omega sobre delta t, la aceleración media. Y la instantánea como el límite de el cociente incremental de delta omega sobre delta t. Ahora, si volvemos o si nosotros establecemos, como lo hicieron en el movimiento rectilíneo uniforme, voy a dejar de compartir y vemos un poquito acá. Decíamos en el movimiento rectilíneo uniforme, con velocidad constante, decíamos velocidad igual a espacio sobre tiempo. Y si yo decía, si yo represento la velocidad en función del tiempo, decía, bueno, se mueve con velocidad constante. Quiere decir que acá X es igual a V por T. Bueno, quiere decir que si en un instante de tiempo dado entre 0 y T, el área bajo la curva, ¿qué representa? Muchachos, están casi terminando el curso, ¿no?, de física. Aceleración media, ¿no era? No es adivinanza No, la física. Esto es velocidad en función del tiempo. ¿Cómo se calcula el área de este rectángulo? Multiplicando el tiempo por la velocidad por el tiempo, que es que es la distancia recorrida. Entonces, ¿esta área qué representa? El desplazamiento. X, el desplazamiento. El desplazamiento. Bueno, si a esta altura hay uno nomás que puede responder esta pregunta, les digo que se encuentran en graves problemas. Por lo menos para aprobar el curso de física. Quiere decir que, haciendo la comparativa de un movimiento que se mueve con velocidad angular omega constante en función del tiempo, ¿sí?, esto será el desplazamiento. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que el desplazamiento θ es omega por t. Esto sería desplazamiento, pero ¿qué desplazamiento? Y bueno, si el cuerpo ha ido de acá hasta acá con una velocidad angular, esta sería el área recorrida, el desplazamiento. Bueno, así como lo hacemos para el caso de una velocidad constante, acá está hecho para una velocidad variable, omega en función de t, esto es una velocidad variable. Entonces el área bajo la curva es el desplazamiento.
para un cambio de velocidad, ¿sí? Si yo tengo representada la aceleración en función del tiempo, obtendremos el área bajo la curva, el cambio de velocidad. Esto es idéntico a lo que vimos para en el movimiento rectilíneo, pero con velocidad variable, es decir, que tenemos una aceleración, velocidad final y menos velocidad inicial, el área bajo la curva estaría dando ese cambio de velocidades, conociendo la variable o cómo varía la aceleración en función del tiempo. Entonces, acá tenemos resumidas las ecuaciones que hemos visto hasta el momento y a partir de ahora vamos a realizar una analogía, más allá de que ustedes pareciera ser que tienen bastante olvidado el movimiento rectilíneo uniforme, por lo cual les sugiero que estudien movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado. Si el cuerpo se mueve con un movimiento rectilíneo, con un movimiento circular uniforme, ¿qué características va a tener? Que si esta es la posición cero, recorre, por ejemplo, este espacio entre T y T1, este espacio T2, este espacio en T3, y para todos estos movimientos, movimiento circular uniforme, lo hace con velocidad angular constante. Por lo tanto, estos espacios, si la velocidad a la que se mueve es constante y los instantes de tiempo son iguales, o sea, T1 menos T es igual a T2 menos T1 igual a T3 menos T2, quiere decir que esta partícula va a recorrer espacios iguales en tiempos iguales. Por lo tanto, estas áreas que tienen el mismo radio van a ser todas iguales. Por lo tanto, la representación de la velocidad omega en función del tiempo tiene que ser una constante, omega. Y el área total recorrida es el área bajo la curva. ¿Se entiende? Eso es lo que está representado en esta expresión. Bueno, de más está decir que cuando ustedes vieron el movimiento rectilíneo uniforme, si nosotros decíamos velocidad es delta X sobre delta T igual a X final menos X inicial, T final menos T inicial, ustedes decían
que el X final es igual al X inicial más la velocidad por el tiempo final menos tiempo inicial. Si el tiempo inicial es igual a 0, el X final es igual al X inicial más la velocidad por el tiempo final. Bueno, para el caso del movimiento rectilíneo, movimiento circular uniforme, el X final sería el tita final igual al tita inicial más omega por el tiempo final. O en términos genéricos, tita igual a tita 0 más omega por t. Esa expresión es la que tienen acá. Bueno, de igual forma, ustedes podrían ya estar en condiciones de demostrar las ecuaciones del movimiento circular uniformemente variado, que son estas, y la ecuación de la trayectoria que pueda seguir el cuerpo. ¿Sí? Porque en base a esas ecuaciones van a ustedes resolver los problemas de movimiento circular, ya sea con velocidad constante o velocidad variable. Así que les aconsejo repasar movimientos en movimientos lineales para poder entender lo que son o lo que es la cinemática de las rotaciones. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Bueno. Vamos a ver cómo están relacionadas estas magnitudes que nosotros hablamos acá de magnitudes lineales y angulares. Las expresiones las hacemos, si conocemos el desarrollo o la ecuación del movimiento rectilíneo, podemos hacer por equivalencia las del circular. En el caso del movimiento circular uniformemente variado, bueno, ustedes podrán decir que x final cuadrado igual a x inicial al cuadrado más 2a por x. Esto será tita cuadrado igual tita 0 al cuadrado más 2 alfa por tita. Y así va a hacer uso de las expresiones como están acá desarrolladas, como acá está la de la trayectoria, ¿no? La posición en función del tiempo. Pero ahora lo importante, así como lo estuvimos viendo al movimiento, hemos dicho que a nosotros nos interesa saber qué relación existe, por ejemplo, en una trayectoria circular, si el cuerpo se mueve con esta velocidad, y acá puede ser que esta velocidad V1 puede ser que sea V1 igual a V2. Por lo tanto, el cuerpo se está moviendo con una velocidad tangencial que es constante. Bueno, como hemos visto, la relación entre el radio, el ángulo y la velocidad angular está dada por hay una relación que nos da cómo es omega en función de esta velocidad. Están relacionadas a través del radio. Bueno, ahora ustedes ya saben por qué en un óvalo, en una pista de atletismo, por qué no largan todos de acá sino que largan en diagonal, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué?
¿Largan desde dónde dijo, profe? Pues esta es una pista de atletismo, ¿Podría encoger un poco la cámara? sí, muy mal dibujada. Es un óvalo, una pista de atletismo. ¿Sí? Y los corredores, ¿cómo se sitúan? ¿Largan desde acá, todos desde una línea recta? ¿O largan así? Hay una diagonal. En diagonal, ahora. ¿Por qué? Porque el del medio recorre menos distancia. El de este extremo recorre menos distancia. Entonces, para que cuando lleguen si son de acá hasta acá, no sé, 400 metros, en diagonal, este recorra la misma distancia que este. ¿Eh? Entonces, ¿qué ventaja que es trabajar con estas variables? No sabía ¿Por eso, profe. qué? ¿Cómo? No sabía eso. Bueno, ahora lo voy a tener que aplicar porque el movimiento circular es muy importante, pero ya lo voy a ver que en muchas aplicaciones. La ventaja es que todas las partículas que están ubicadas en este radio, si fuese un cuerpo, ¿sí? Tienen la misma que hemos dicho recién, tienen el mismo tita, ¿no es cierto? Todos tienen el mismo tita y por ende van a tener toda la misma velocidad angular, pero van a tener distintas velocidades tangenciales. ¿Y cuál es la relación entre la velocidad tangencial, que es la que lleva cada una de estas partículas del cuerpo, es igual a omega por el radio? Entonces, ahí volvemos a nuestro apunte y nos da que partiendo de la definición de radián, θ igual a S sobre R, la relación entre el arco y el radio, o para dos circunferencias concéntricas, hacemos lo que yo hice al comienzo para mostrarles que la relación entre la velocidad tangencial es el radio por la velocidad angular. ¿Sí? Yo lo derivé directamente, pero en realidad es lo mismo. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, si esta misma expresión la derivo, voy a llegar a la aceleración tangencial, que es R por alfa. ¿Sí? Y bueno, ahora nos interesa ver este ejemplo que ya en algún momento se los dije. No se los voy a volver a mostrar. Pero cuando vimos algo de esto, de esta explicación del movimiento circular, le vuelvo a pedir que hagan este ejemplo. Lo vimos cuando vimos la parte de vectores. Vamos a ver. A mí me interesa que este cuerpo en un determinado instante tiene una velocidad v. Y en otro instante posterior tiene tangencialmente a esa trayectoria una velocidad v. Pero estas dos velocidades, v1 y v2, v1 igual a v2. Por lo tanto, en sus módulos, ¿no? Pero esta velocidad, para un θ1 y para un θ2, los módulos son iguales, pero ¿qué pasó con la dirección? La dirección del vector v1, la dirección del vector v1
¿Cómo es con respecto a la dirección del vector B2? ¿Qué signo pongo acá? ¿Pongo igual o distinto? ¿Cuál es el que tengo? ¿Cuál dejo? ¿Distinto? Distinto. Sí, ¿por qué? ¿Qué dice el álgebra vectorial? ¿Cómo es la ¿Cómo? pregunta, profe? Sí. ¿Cómo es la pregunta? Sí. Pregunté si estos dos vectores que tienen igual módulo, si tienen igual dirección o distinta. Ahí un compañero dijo distinta. Entonces yo pregunto, ¿por qué? Ustedes ya han estudiado, desde el curso de ingreso, han estudiado el álgebra vectorial. Entonces yo pregunto, ¿por qué los vectores son distintos? ¿Cuándo dos vectores son distintos o cuándo dos vectores son iguales? Son distintos cuando tienen diferente dirección o sentido o magnitud. No, yo estoy diciendo que la magnitud es igual. En este caso, si la magnitud de los vectores es igual, ¿qué es lo que sucede para que sean distintos? La componente normal es distinta, profe. No. ¿Cuál es la definición de que se debe cumplir para que dos vectores sean iguales? Bueno, aquí se empiezan a presentar los problemas cuando tengo que empezar a usar conceptos que ustedes no los han afianzado. Y que eso es lo que en un parcial de estas características, si tienen que responder, no lo pueden responder. ¿Por qué? Porque lo que vimos en el curso de ingreso o lo que vimos en las primeras unidades de vectores, a ustedes le entró por un oído y le salió por el otro. Entonces, después una pregunta característica de que no tiene nada que ver con el movimiento circular. Solamente pregunté qué signo tienen que tener estos o qué características tienen estos vectores. Simplemente deberían saber que dos vectores son iguales cuando tienen igual magnitud, igual dirección e igual sentido. ¿Estos vectores cumplen con esa condición para ser iguales? No, a pesar de tener igual magnitud, pero tienen distinta dirección. El sentido no cambió de uno a otro, siguen con el mismo sentido en el sentido de circulación. Pero esa es la respuesta. Y a ustedes, que les parece tan obvia esa definición y que creen saberla también, los lleva a cometer un error. Y si en un examen se pregunta esto y ustedes no saben cuándo dos vectores son iguales, el profesor dice, mire, usted no sabe vectores. Mire, váyase y cuando sepa vectores vuelva a presentarse. Por eso les digo, estamos ya transitando el segundo cuatrimestre con una cantidad de unidades que son 10 o esta es la unidad 11 y 12. Y quedan, creo que son 14 o 15 unidades. Estamos próximos a terminar el cursado y hay cosas que a ustedes les da lo mismo saberlas que no saberlas. Entonces, de más está decir que peligra la aprobación. Pues, ¿qué tengo que hacer? Ponerme a estudiar. De más está decirlo, ya lo hemos recordado muchas veces. Entonces, tarea que tienen que hacer, no mirarla en el apunte, porque en el apunte está muy sencilla.
Es fácil, yo lo voy a ver en el apunte, lo voy a mostrar. Pero cuando ustedes van a rendir y se les pide que demuestren esto gráficamente, la gran mayoría no lo hace. ¿Por qué? Porque no saben hacer una resta de vectores. Entonces, si yo tengo que definir una aceleración acá, digo, bueno, por ejemplo, esto ahora, en vez de ser B1 igual a B2, va a ser módulo de B2, por ejemplo, mayor que el módulo de B1. O sea, hay un cambio de velocidad. ¿Sí? Entonces ahora van a seguir siendo distintos. Entonces ahora yo tengo una aceleración tangencial. Esto, al ser B2 mayor que B1, voy a tener una aceleración tangencial. Pero ¿qué pasa en el caso anterior cuando este es el radio, esta es B1 y, por ejemplo, esta es B2? Y el módulo de B2 dijimos igual al módulo de B1. La pregunta es, ¿hay aceleración? Y ustedes ya lo deberían responder porque yo cuando definimos aceleración como delta V sobre delta T, yo les dije, una aceleración, esta aceleración media, podemos poner así, una aceleración se puede producir por un cambio en la magnitud o por qué otra razón. Un cambio en la magnitud de la velocidad o cuál otra razón. Un cambio en la dirección. Un cambio en la... ¿Quién habló? Joana. Ana. Joana. Sí. Bueno, muy bien. Exactamente. Una aceleración, les dije, tengan cuidado. La definición de aceleración es esta. Pero les dije, una aceleración no solo se pone de manifiesto por un cambio de velocidad, sino que cuando se cambia la dirección. Y explicamos, si voy en un vehículo a 100 kilómetros por hora y paso a 120, tengo una aceleración. Pero si voy en un vehículo a 100 kilómetros por hora y de repente tomo una curva sin cambiar la velocidad, voy a tener una aceleración porque hay un cambio de la dirección. Bueno, ustedes tienen que demostrar para estos dos vectores de velocidad que son igual en módulo, ¿cuál sería la dirección que va a tener esa aceleración, que es un vector? Entonces, si la aceleración es un vector, tiene que tener módulo, dirección y sentido. Y eso se hace graficando en una hoja cuadriculada, tomando una circunferencia unitaria, tomando dos vectores que tengan la misma magnitud y encontrar mi incógnita, B2 menos B1. Esto es un vector y me va a dar la dirección de la aceleración. La dirección de la aceleración va a ser la dirección del vector delta V. ¿Se entiende? Y ahí va a aparecer otra aceleración que se llama aceleración normal. Entonces acá tengo dos aceleraciones que después con los futuros desarrollos
vamos a demostrar que la aceleración total es la raíz cuadrada de la aceleración normal al cuadrado más la aceleración tangencial al cuadrado. Pero no vamos a avanzar hasta que ustedes no desarrollen esto, hasta que no muestren este desarrollo. Yo les aconsejo, háganlo y demuestren. No lo copien del problema que está en el apunte. Porque cuando van a rendir esto, tienen que demostrar por qué esa aceleración normal se llama aceleración normal y es una aceleración que tiene una dirección así. Esta sería la aceleración normal, dirigida hacia el centro de rotación y que se llama aceleración normal o centrípeta. ¿Por qué centrípeta? Porque está dirigida hacia el centro. Si ustedes si ustedes piensan que mirándolo acá lo van a resolver, no. Acá está muy bonito, está hecho, está dibujado, pero cuando van al examen, se los digo por experiencia, les dicen demuestren la aceleración normal y por qué se llama así, y no lo saben hacer. ¿Por qué? Porque no saben hacer una diferencia de vectores. Bueno, entonces, sabemos que en un movimiento circular vamos a poder tener dos tipos de aceleración, la tangencial y la normal. Hasta el momento, sabemos que cuando no existe variación de velocidad, o sea, cuando la velocidad es constante, solamente tenemos aceleración normal. Y no vamos a encontrar todavía cuál es esa relación. Entonces, más adelante hay toda una demostración de sus valores, que lo vamos a dejar para la próxima clase. Yo les recomiendo repasen movimiento rectilíneo uniformemente variado y el movimiento rectilíneo uniforme para poder obtener las ecuaciones del movimiento circular. Y aprendan la demostración, no la demostración, sino la relación que existe entre las variables tangenciales, entre las variables lineales y rotacionales, que son las que hemos visto en estos ejemplos de relacionar velocidad tangencial con velocidad angular, aceleración tangencial con aceleración radial. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Profe, Diga. la velocidad angular era la que se representaba con un vector perpendicular Al plano. Si acá yo digo este cuerpo gira con esta velocidad, acá debo dibujar un punto. Si acá digo que el cuerpo gira, perdón. ¿Puede correr la cámara? Sí, ahora lo voy a correr, estoy haciendo otro dibujo. Si acá el cuerpo gira con esta velocidad, acá se representa con... Si el cuerpo gira con esta velocidad, la punta de los dedos en la dirección de omega. Y el dedo me dice que está saliendo del plano, un punto. Si acá la punta de los dedos la coloco así, ¿sí? El pulgar entra al plano, entonces una cruz. Perfecto, profe, gracias. ¿Alguna otra duda? Profe, y para el tema de los signos, era si salía era positivo y si entraba al plano negativo.
¿Por qué vamos a tomar signos para la determinación de las velocidades? No es que siempre sea positivo, va a ser según la magnitud de las velocidades. Si esta velocidad angular va a depender de si en estos puntos el cuerpo tiene mayor o menor velocidad. El sentido de rotación no es positivo o negativo. Yo nunca les pido que mantengan eso, si la velocidad angular va a ser positiva o negativa y cómo va a ser según el signo que tenga, cómo lo voy a representar. Lo más fácil y la manera de no equivocarse es aplicar la regla de la mano derecha. Porque si no, después empieza, si era positivo, ¿cómo era? Es un punto. No, si es negativo, y eso puede ser arbitrario. Yo le puedo decir, mire, en esta velocidad es positiva. Siempre que gire en sentido antihorario, en sentido horario, va a ser entrante y tiene que ser positiva. Y puede venir otro y dice, no, yo considero positiva, pero cuando gira en sentido antihorario y la represento con un punto. Y eso es una convención. Y como las convenciones cada uno las puede hacer a su criterio, lo que nunca va a estar errado es cuando aplican esta regla, la regla de la mano derecha. Y ya la empiezan a aplicar para esto, la van a aplicar en momentos, la van a aplicar en el segundo año en la parte de electrocinética, en la parte de campos magnéticos. Entonces no se aferren a esas definiciones que las comparan con el momento. Y momento positivo si gira en un sentido, momento negativo si gira. Eso dijimos, para el cálculo de momento, el momento de una fuerza con momento de F con respecto a un punto era la fuerza por la distancia vectorial, ¿no? Y decía, bueno, pero yo voy a decir positivo así y negativo así. Bueno, eso algunos dirán así, otros lo tomarán de otra manera, pero eso es una convención, dijimos, cada uno en su hoja de trabajo tenía que expresar esto como lo había tomado para el cálculo. ¿Alguna duda? Bueno, si no hay duda, dejamos acá el tema. Lo dejamos, me molesta mucho, estoy con una conjuntivitis grande, me molesta mucho el ojo. Si no hay duda, repasen, como les dije, la parte vectorial, la parte de MRU, MRV. No se confíen de esas cosas sencillas porque después hay preguntas que quedan sin poder resolverse. Bueno, nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere. Bueno, profe. No, profe. Bueno, profe, que se recupere pronto. Gracias. Profe.